Nadie imaginaría que, mientras Europa se incendiaba bajo la sombra del nazismo, un grupo de hombres vestidos con sotanas, silenciosos, disciplinados y en apariencia inofensivos, arriesgaba su vida en una operación clandestina que ni los propios jerarcas alemanes lograron comprender del todo. Aquella era una red que no portaba fusiles ni lanzaba bombas, pero que causó más daño al Tercer Reich que muchas unidades armadas completas. Era una red que operaba en susurros, en idiomas mezclados dentro de pasillos fríos del Vaticano, en misas donde las oraciones se transformaban en códigos cifrados, en monasterios alemanes donde cada crucifijo podía ocultar un mensaje secreto, una red formada por monjes, sacerdotes, jesuitas, franciscanos, dominicos y laicos ligados a la Iglesia, hombres y mujeres que no aceptaban arrodillarse ante Hitler. Para ellos, enfrentarse al Führer no era una guerra política, era un deber moral, un deber que podía costarles la vida en cuestión de horas, y aún así, lo hicieron. Cada gesto tenía un peso, cada decisión podía ser la última, y sin embargo ninguno retrocedió. Había quienes creían que luchar contra un régimen tan monstruoso requería ejércitos. Ellos demostraron que también se podía resistir desde el silencio. Antes de comenzar, quisiera hacerte una invitación. Si te interesa descubrir cómo operaban estas redes ocultas y cómo personas comunes desafiaron a uno de los regímenes más peligrosos de la historia, no esperes más y suscríbete para no perderte las próximas partes. Todo comienza en la década de 1930, cuando el ascenso nazi empieza a digerirse como una amenaza imposible de ignorar. En Múnich, en Berlín y en Viena, sacerdotes jóvenes advertían que detrás de la retórica nacionalista había un proyecto de exterminio cuidadosamente disfrazado. Entre ellos estaba Alfred Delp, un jesuita alemán alto, de ojos oscuros y expresión inquieta, el tipo de hombre que veía venir el desastre antes que los demás. Delp no tenía rango militar ni poder político, pero contaba con algo que Hitler jamás comprendió: una red de personas que creían en la dignidad humana más que en cualquier ideología. Esa red comenzó a crecer como un tejido subterráneo bajo los cimientos del Reich, conectando parroquias, monasterios y despachos donde nadie sospechaba nada. Los primeros informes que llegaron al Vaticano hablaban de arrestos arbitrarios, de libros quemados frente a iglesias, de jóvenes obligados a unirse a grupos nazis, de templos vigilados por la Gestapo. Pero el Vaticano no podía intervenir abiertamente. Cualquier condena directa provocaría represalias inmediatas y devastadoras. Por eso, hombres como Delp empezaron a actuar desde dentro, camuflados entre los fieles, moviéndose entre parroquias, escribiendo cartas que nunca decían en claro lo que realmente querían decir. Cada palabra tenía doble filo. Cada frase estaba calibrada al milímetro. Cada mirada podía convertirse en una sentencia. Y aún así, la red siguió creciendo. Sacerdotes de Baviera ayudaban a familias judías a esconderse en sótanos de monasterios, donde el silencio era la única garantía de vida. Monjes benedictinos copiaban documentos falsos en habitaciones, donde el golpeteo de las máquinas de escribir se mezclaba con cantos gregorianos que servían como camuflaje sonoro. Franciscanos memorizaban rutas clandestinas que llevaban desde ciudades alemanas hacia Suiza o Italia, recorriéndolas una y otra vez para no cometer errores. Todo esto ocurría mientras la propaganda nazi aseguraba con firmeza que la Iglesia apoyaba al Führer. Nada más lejos de la realidad. Mientras tanto, en Roma, dentro del Vaticano, zonas enteras eran vigiladas por guardias suizos que no tenían idea del verdadero flujo de información que pasaba a metros de ellos. Había cardenales que guardaban silencio, sí, pero también otros que, sin dejar rastro escrito, transmitían órdenes esenciales a mensajeros que partían hacia Alemania disfrazados de peregrinos o estudiantes. La casa del Papa se convirtió, sin que el mundo lo supiera, en uno de los centros de espionaje más activos de toda la guerra. Un lugar donde cada visitante podía ser un agente, un informante o un mensajero, y nadie podía demostrarlo. La red clandestina adquirió forma definitiva cuando Delp se integró al Círculo de Kreisau, un grupo de intelectuales, juristas y militares alemanes que buscaban diseñar un plan de gobierno alternativo para cuando el régimen nazi cayera. Muchos de ellos no eran religiosos,
pero respetaban profundamente al jesuita que hablaba con una serenidad que desconcertaba incluso en los momentos más tensos. Delp sabía que estaba caminando hacia su muerte, pero seguía adelante. Había repetido más de una vez que una vida que no se arriesga por otros no merece ser vivida, y él vivía esa frase todos los días. Para 1942, la red ya funcionaba como un sistema de venas que movía información desde campos de concentración, fábricas militarizadas y gobiernos locales. Había sacerdotes que trabajaban como capellanes en hospitales donde soldados heridos revelaban secretos sin darse cuenta. Monjes archivistas que copiaban listas de deportados bajo gestos rutinarios. Religiosas que cruzaban la frontera suiza con documentos escondidos en el forro de sus hábitos, caminando con una fe mezclada con un miedo indescriptible. Todo esto ocurría porque alguien debía contarle al mundo lo que el régimen estaba haciendo. Porque callar era colaborar. La Gestapo lo sabía. Sabía que algo estaba pasando dentro de conventos y parroquias. Sabía que había mensajes cifrados. Sabía que en el Vaticano existían documentos extremadamente delicados que nunca lograron interceptar, pero no sabían quién estaba detrás. No sabían dónde buscar. No sabían qué puertas tocar sin desatar un escándalo mundial. No podían imaginar que misales viejos escondían nombres de judíos que serían rescatados, o que ciertas oraciones dominicales eran códigos para coordinar escapes. En Berlín, un pequeño grupo de monjes dominicos transformó su sacristía en un refugio nocturno para niños judíos que serían sacados de la ciudad antes del amanecer. En Múnich, los jesuitas mantenían reuniones secretas con policías que se oponían en silencio al régimen, obteniendo documentos internos que luego viajaban en valijas diplomáticas hacia Roma. En Innsbruck, un monasterio entero se dedicó por meses a crear certificados de bautismo falsos para dar identidad católica temporal a judíos perseguidos. Y en Roma, un corredor dentro de los muros vaticanos, conocido solo por unos pocos, guardaba archivos que más tarde serían usados en los juicios de guerra. Lo más arriesgado ocurrió cuando Alfred Delp comenzó a enviar mensajes codificados hacia contactos de la resistencia militar alemana. Él sabía que en algún momento los generales intentarían asesinar a Hitler. Sabía que la conspiración del 20 de julio era prácticamente inevitable. Aunque no participó directamente en el atentado, fue un puente entre militares y miembros del Círculo de Kreisau, un puente frágil, un puente vigilado. Y esa vigilancia terminó siendo fatal. A finales de 1944, la Gestapo finalmente lo arrestó. Un sacerdote caminando por una calle de Múnich, detenido sin explicación, esposado y empujado dentro de un vehículo oscuro. Nadie lo volvió a ver en libertad. Fue llevado a la prisión de Tegel, donde lo interrogaron durante meses. Los nazis intentaron obligarlo a abandonar la orden jesuita para salvar su vida, pero Delp se negó. Incluso cuando lo ataban de manos para celebrar misa en su celda, seguía firme. Sabía que su final estaba cerca, pero también sabía que su trabajo había salvado miles de vidas. Si quieres que sigamos contando estas historias ocultas de la guerra, reales, humanas y documentadas, deja tu me gusta para que más personas puedan conocerlas y suscríbete para no perderte de ningún otro video. La mañana del 2 de febrero de 1945, en una prisión helada donde el silencio era más pesado que las paredes, Alfred Delp fue llevado hacia la horca. Tenía apenas 37 años, pero su rostro parecía el de un hombre que había vivido varias vidas al mismo tiempo. No pidió clemencia, no lloró, no suplicó. Fue al encuentro de su destino con la misma serenidad con la que había escrito sus cartas clandestinas, esas que hoy sobreviven como testimonio de una fe inquebrantable. Su cuerpo fue incinerado casi de inmediato, y las cenizas dispersadas en un lugar jamás revelado. Un intento desesperado de evitar que se convirtiera en símbolo de resistencia. Pero el régimen consiguió exactamente lo contrario, transformarlo en un mártir silencioso, un emblema involuntario que representaba a cientos de hombres y mujeres que lucharon sin armas, sin medallas y sin reconocimiento. Aunque el Vaticano actuó con cautela, muchos documentos internos, algunos recién revelados décadas después, muestran que conocían las acciones de estos monjes y las apoyaban de forma encubierta. No podían declarar una guerra abierta sin poner en riesgo a millones de católicos en Europa, pero sí podían proteger información,
ocultar personas perseguidas y facilitar contactos internacionales entre países que oficialmente no podían comunicarse, y eso hicieron, aun sabiendo que un mínimo error podía desencadenar represalias devastadoras. Roma se convirtió en un laberinto donde cada pasillo tenía dos verdades, la visible y la clandestina. Lo más sobrecogedor es que, incluso después de la caída del régimen en 1945, muchos miembros de la red jamás revelaron sus nombres. Algunos regresaron a la vida monástica como si nada hubiera ocurrido, retomando rutinas de oración y silencio mientras cargaban con recuerdos imposibles de borrar. Otros se convirtieron en investigadores, trabajando en la reconstrucción de lo que había pasado en los campos de exterminio, revisando archivos que ellos mismos habían ayudado a salvar. Algunos no pronunciarían ni una palabra sobre su papel en la resistencia. Dejaron rastros dispersos en diarios personales escritos a la luz de una vela, en cartas escondidas bajo tablones de madera, en confesiones hechas al borde de la muerte, historias que casi se pierden para siempre. Se estima que más de 1000 personas participaron en esta red en distintos niveles, desde quienes imprimían documentos falsos hasta quienes arriesgaban su vida cruzando fronteras con mensajes escondidos en rosarios o medallas. Pero solo una parte pequeña ha sido identificada. Los nazis nunca lograron desmantelar completamente la operación. Jamás entendieron que el silencio, cuando es organizado, puede ser más letal que 100 rifles. Que un monje copiando un documento con manos temblorosas podía ser un enemigo más peligroso que un francotirador. Que la fe, incluso sin intención política, puede transformarse en un acto de rebelión capaz de derrumbar imperios. Las rutas clandestinas que usaron estos monjes siguen siendo estudiadas hoy. Algunos túneles bajo monasterios alemanes permanecen cerrados, sellados por miedo o por respeto. En archivos del Vaticano, que apenas en años recientes comenzaron a abrirse, hay documentos que revelan la existencia de operaciones enteras que el mundo ni siquiera sospechaba. Cada página nueva confirma que la Iglesia no fue un simple testigo pasivo. Tuvo héroes ocultos, figuras que nunca salieron en libros escolares ni en documentales, personas que eligieron poner su vida al servicio de desconocidos. Porque la verdad es que esta red secreta de monjes fue un golpe silencioso que debilitó al régimen nazi más de lo que ellos pudieron imaginar. Salvó vidas que no tenían esperanza, transmitió información que cambió decisiones militares y mantuvo viva una llama de humanidad en medio de la oscuridad más profunda que Europa haya conocido. Una llama que, aunque ellos nunca lo supieron, sobreviviría más que Hitler, más que el Tercer Reich, más que cada estatua, cada bandera y cada discurso que pretendió dominar al mundo. Y esa, realmente, es la victoria que nadie pudo borrar. Para cerrar, aquí va la última llamada de atención. Suscríbete, porque aquí contamos las historias como deben contarse, reales, profundas y necesarias para entender lo que de verdad ocurrió en el mundo, sin adornos, sin miedo.